Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a ver la parte de los lóbulos cerebrales, cuáles son los lóbulos, cuál es su definición y cuáles son principalmente cada una de las funciones que ellos realizan de acuerdo a cada una de las áreas que lo componen. ¿Ok? En este caso vamos a comenzar y las muestro de esta manera porque tengo que editarlos un poco. Déjenme recorro esto. Ujú. En este caso, los lóbulos cerebrales. Bueno, ¿qué es un lóbulo? Un lóbulo va a ser aquella división del cerebro de acuerdo a la función que realiza. En este caso, nosotros tenemos principalmente 4 lóbulos cerebrales. Hay quienes mencionan que tenemos 6 lóbulos cerebrales. En este caso, están agregando la parte de un lobo que está escondido por ahí, que más adelante lo vamos a ver, y otro que pertenece más a la cuestión de un sistema. Ujú, pero eso los vamos a ver básicamente casi al final. En el caso del orden en el que están ahorita en la imagen que ustedes pueden ver, bueno, en ese caso, el que corresponde a la letra A va a ser el lóbulo frontal, la letra B va a ser el lóbulo parietal, letra C el lóbulo temporal y letra D el lóbulo occipital. Uh-huh. Cada uno de estos lóbulos, bueno, los vamos a ir descifrando y explicando cada uno de ellos. En este caso, el lóbulo que vemos ahorita señalado es el lóbulo temporal. Uh-huh. El lóbulo temporal se encuentra dividido por la cisura de Silvio. En este caso, si recordemos el video anterior, bueno, aquí, en esta parte de aquí tenemos la cuestión del área olfativa. De este lado vamos a tener el área auditiva. Pero en este caso, bueno, ¿de qué se encarga principalmente el lóbulo temporal? Para que nosotros conozcamos más bien cada una de las funciones que va a tener el lóbulo temporal, primero tenemos que hacer el reconocimiento de las áreas que lo dividen. Principalmente hablando de las áreas de las cortezas, es decir, el área primaria, secundaria o terciaria. Ajá. En el caso del área del lóbulo temporal, bueno, en la parte de aquí ahorita lo voy a señalar. Ustedes ven un poco la línea, algo parecido por ahí. Vamos a colocar lo de morado para que sea más visible. ¿Ok? Esta parte de aquí, de acá arriba, va a ser nuestra área primaria. Recordemos que hablando de acuerdo a las cortezas, una corteza primaria se va a encargar de las cuestiones orgánicas. Es decir, en esta parte del lóbulo temporal lo que vamos a tener es la función del órgano. ¿Qué oído vamos a ver? ¿Qué oído? ¿Qué órgano vamos a utilizar aquí? Bueno, ya, el oído. Porque el lóbulo temporal se va a encargar de las cuestiones de manejar el lenguaje auditivo. Pero en esta parte únicamente, bueno, vamos a ver la parte del el órgano, en este caso, del oído. En el caso de el área secundaria, la vamos a tener de este lado. Ajá. En el caso de la área secundaria, bueno, le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner de color azul clarito. Nada más le vamos a poner un poco más gruesa para que sea visible. Oh, perdón, perdón. ¿Okay? En este caso, el área secundaria, bueno, va a tratar, recordemos igual, de las cortezas, la misma función, o en este caso va a elaborar la información de una manera más compleja, pero considerando un solo tipo de estímulo. Uh-huh. En este caso, si yo escuché, ¿qué fue lo que oí o escuché? Ajá. Y terciaria, bueno, va a ser la parte que va a integrar las demás modalidades o los demás estímulos que tengamos. En este caso, de manera general, nuestro lóbulo temporal, bueno, se va a encargar de manejar las cuestiones del lenguaje auditivo, de la comprensión del habla,
de los reconocimientos, por ejemplo, de la cara, en función, en este caso, ayudándose del lóbulo occipital. Cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos música o escuchamos a alguien, tener ese reconocimiento, ese poder descifrar, gracias al lóbulo temporal, la información que nosotros estamos obteniendo, poder lograr la parte del procesamiento de la información de esa misma y a la larga poder generar la parte de la memoria auditiva. La parte del equilibrio. Y también la parte de la regulación de las emociones, principalmente de la ansiedad, del placer y de la ira. En el caso del lóbulo temporal, bueno, también vamos a encontrar otras áreas que son importantes. En este caso, vamos a marcarla con un círculo. Está más o menos por aquí. Déjenles, coloco una letra para que sea más visible. No sé si me deja escribir. Sí, me deja escribir. Ok. Le vamos a poner que es el área de Broca. Ajá. En este caso, el área de Broca va a hacer referencia a el área del habla. Ajá. Y también, ahí mismo, en el lóbulo temporal, nosotros vamos a encontrar otra área que va a estar más o menos por acá. En este caso, esta va a ser nuestra área de Wernicke. Recordemos de videos anteriores, clases anteriores, que tanto el área de Broca como el área de Wernicke, bueno, estas van a estar conectadas, van a tener una relación entre ellas. Es decir, el área de Broca, haciendo referencia al video de la división de la neuropsicología, bueno, decíamos que el área de Broca estaba esa área dada ahí por el descubrimiento que hizo Broca con Le Bon, del golpe que tenía, y recordemos que Le Bon, en este caso conocido como Tan, era una persona que había perdido la capacidad de hablar, es decir, la única cosa que podía decir era Tan. Sin embargo, cuando Broca lo interrogaba o le hacía ciertos cuestionamientos, bueno, Le Bon era capaz de contestarle. Sin embargo, lo que él decía hacía más referencia a lo único que podía decir, ¿no? En este caso, Tan, ¿no? Y dado a esto que descubrió Broca, lo que posteriormente lo conocemos como una fascia de Broca, una pérdida, ya sea en este caso del habla parcial. Posteriormente, Wernicke nuevamente retoma los estudios de Broca y estudia, ¿no?, esta parte de por qué Le Bon, porque Tan solamente podía comprender lo que uno le preguntaba, pero él lo que tenía era que no podía hablarlo, ¿no? En este caso no podía decirlo como palabras comunes, como las que nosotros utilizamos. Pero, en este caso, Wernicke descubre que existe otra área que se va a encargar de las cuestiones de la comprensión del lenguaje. En este caso, una mnemotecnia que podemos utilizar para recordar, si no podemos hacerlo de manera visible entre Broca y Wernicke, es decir, entre el habla y entre la comprensión del lenguaje, también lo podemos hacer, por ejemplo, tomando, déjenme, coloco, no, ahí no es, déjenme coloco otro espacio, porque si le doy enter, esto se va a hacer muy grande. Ok, no se hizo grandote. Ok, sí se hizo grandote. Entonces, ahí vamos a disminuirlo lo más pequeñito y ahorita ya nada más lo hacemos grande. En este caso, ¿de qué otra forma, bueno, nos podemos recordar esta palabra? Si nosotros queremos, es más fácil que haga más grande el círculo, ok. No quiere decir que pueda ser más grande el área, ¿no? Pero en ese caso, nosotros
podemos relacionar la parte del área de Broca con la parte del habla. Y en el caso del área de Wernicke, va a ser la cuestión escrita. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a retomarlo un poquito. Esto te lo digo así para que sea más fácil a la hora, por ejemplo, de que las tengamos que reconocer. Bueno, entonces Broca va a ser la cuestión del habla, va a ser la cuestión del lenguaje, y Wernicke va a ser la cuestión de la comprensión del lenguaje, es decir, el lado escrito, que lo que yo le estoy preguntando pueda contestarme lo que yo le estoy preguntando, y no me conteste otra cosa. Estos son básicamente los aspectos de manera general que trata el lóbulo temporal. ¿Ok? En el caso del otro lóbulo, tenemos como el lóbulo parietal. Bueno, el lóbulo parietal también tiene subdivisiones. En este caso, para las divisiones del lóbulo parietal, déjenme lo divido primero. Formato. Ok, línea. Ok. En el caso de el lóbulo parietal, bueno, lo voy a dividir así. Bueno, ahí me fui un poquito, ¿no? Ok, vamos a hacerle un poco más pequeñas. La ventaja de utilizar estas líneas. Nuevamente, morado, voy a hacer referencia a mi área primaria. Y todo lo demás va a ser nuestra área secundaria o terciaria. En este caso, si yo voy a colocar nuevamente la otra línea para que sea más fácil identificarlo. Voy a colocarlo, ay Dios santo, ahí está, alrededor. En este caso decimos que era azul. Para nuestra área secundaria y terciaria. Bueno, aquí nosotros, ¿dónde tenemos ubicado el lóbulo parietal? Es decir, nosotros lo vamos a tener un poquitito atrás, como yo les digo, como si echáramos un poco hacia atrás una diadema que nos colocamos las mujeres, o unos audífonos que nos colocamos de diadema, no estuvieran necesariamente a la par de la altura de nuestros oídos. En este caso está un poquito hacia atrás, la parte posterior de casi donde nos quedaría una coleta, digámoslo así. Esa parte de ahí, la parte parietal, va a estar dividida en cuestiones primarias y en cuestiones secundarias y terciarias. Aquí, recordemos que el área que se encuentra va a ser nuestra área somatosensorial. Todas las cuestiones que tienen que ver con las sensaciones y con el tacto van a hacer referencia en este espacio. Es decir, se va a encargar principalmente de la recepción de todas las sensaciones por medio del tacto. En la parte de acá atrás, en esa parte de acá, ¿cuáles van a ser las funciones que van a realizar en específico estas áreas? Bueno, decíamos, recordemos, primaria, órgano, en este caso, tacto o piel, ¿no? Secundarias, seguimos con el mismo estímulo, es decir, el reconocimiento del calor o el frío, en este caso la temperatura. Algún tipo de presión que exista o bien de dolor. En el caso de nuestra área o nuestra corteza terciaria, bueno, vamos a encontrar que el lóbulo parietal se encarga de las cuestiones de la lectura y de las cuestiones de los cálculos matemáticos. En el lóbulo parietal se encuentran estas dos funciones. Recordemos que estas van a ser funciones terciarias porque no van a depender totalmente del lóbulo parietal, es decir, van a haber otros lóbulos involucrados para que este pueda realizar esa función. En el caso, por ejemplo, del siguiente lóbulo, que es el lóbulo occipital, voy a cambiar los colores, porque para que se vean, porque ahí no se van a ver el morado y el azul.
En el caso del lóbulo occipital, a diferencia de los otros lóbulos, si se dan cuenta, las áreas primarias están en la parte, digámoslo así, interna del lóbulo. Ajá. Pero al seguir la silueta que tiene el cerebro o la forma que tiene, la vamos a encontrar en la parte, digámoslo así, en la parte externa. Mi área primaria, lo voy a marcar aquí. Ok, les digo, voy a cambiar el color, ahora la voy a poner amarilla, amarilla va a ser área primaria. Ok. Esta parte de aquí va a ser mi área primaria. De una vez voy a marcar mi área secundaria. Okay. Mi área secundaria creo que sí se va a ver con azul. Déjenme lo corroboro. Sí se ve con azul, entonces no hay mayor problema. Entonces mi área primaria va a ser las cuestiones meramente que tengan que ver con el órgano. En este caso, el ojo. El lóbulo occipital se encarga de todas las cuestiones que tengan que ver con la vista. Si ustedes recuerdan, el área o la corteza, el área que se encuentra ahí, bueno, es la visual. Ajá. Aquí lo que pasa en el área primaria es que va a tener una primera llegada de información por medio de la retina. Una vez que entra la información por medio de la retina, bueno, entonces ahora sí, nuestra área secundaria va a llegar a ser los estímulos. En el video anterior que yo les mencionaba el ejemplo de las cortezas, yo les decía, como corteza primaria lo que voy a hacer es tener mi ojo. ¿Cuál va a ser la función que yo voy a hacer? Ver. Una vez que pasamos a la corteza secundaria o bien a la parte de la asociación unimodal, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a elaborar más información, pero la voy a agregar, la voy a hacer más compleja, pero siempre y cuando se respete la parte de que se tiene un mismo estímulo, es decir, que pertenece al mismo órgano. En este caso, la forma, el tamaño, el color del objeto que estoy viendo. Ajá. Y para la cuestión terciaria, bueno, entonces recordemos que estas zonas no necesariamente tienen que estar juntas como la primaria y la secundaria. En este caso voy a agregar la parte de los sonidos, un sonido que me recuerde que es ese objeto. Voy a agregar, perdón, la parte de la sensación que me recuerde ese objeto. Voy a provocarme, valga, un recuerdo, un significado que va a estar ahí. Eso lo va a hacer nuestra parte terciaria. Sin embargo, ¿cómo es que nuestra área o quién es el que va a hacer todo este desarrollo? Bueno, el lóbulo occipital, una vez que le llega la información por medio de las retinas, tiene que mandar la información a nuestra área primaria motora, es decir, procesar todos los datos visuales que se tienen y mandarlos por medio de dos vías. Ajá. Hay dos vías. ¿Cómo la vamos a mandar? Bueno, está la vía ventral, como si nosotros fuéramos a escribir vientre, la vía ventral y la vía dorsal. En el caso de la vía ventral, ¿por dónde es que va a circular, digamos, esa transferencia, ese proceso, esos datos? ¿Por dónde van a pasar? Bueno, una vez que están aquí en el occipital, esa información se va a ir por la parte baja de lo que sería nuestro cerebro hasta llegar a nuestro lóbulo frontal. Y ahí lo que va a pasar es que va a ser el procesamiento de la información. Esta vía también se conoce como la vía del qué. Ajá. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa información que me acaba de mandar el occipital? Digámoslo así, sería una manera muy sencilla de que nosotros lo recordemos. En el caso de la vía dorsal, es decir, esta vía va a pasar por la parte alta del cráneo y va a pasar justamente por la parte parietal hasta llegar hasta nuestro lóbulo frontal. Ajá. Va a hacer la parte de la localización y los movimientos que nosotros tengamos que involucrar con la información que nos mandó nuestro lóbulo occipital. A esta vía se le va a conocer como la vía del dónde y la vía del cómo. ¿Dónde lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? De acuerdo a la información nuevamente que nos acaba de mandar nuestro lóbulo occipital. Estas básicamente son las cuestiones que
revisa y realiza el lóbulo occipital. ¿Ok? En el lóbulo frontal, aquí, a diferencia de los otros lóbulos, voy a hacer una división diferente. ¿Por qué? En el caso del frontal, bueno, este va a tener otro tipo de división. Vamos a colocarlo por aquí y las voy a colocar, todas van a ser amarillas porque es el color que más va a resaltar. ¿Ok? En este caso, voy a hacer de una vez todas mis líneas. Nuevamente va a ser amarilla y va a ser gruesa. En este caso, ¿qué tengo en el lóbulo frontal? Bueno, vamos a tener la división en esos 3 espacios. Aquí voy a encontrar el área prefrontal, que sería la parte, valga, de la frente, ¿no? Esta parte, la primera parte de nuestra cabeza. Esta parte de aquí, la parte media de nuestro lóbulo frontal, va a ser nuestra área premotora. Y esta parte de aquí, la parte anterior, va a ser nuestra motora primaria. En el caso de la parte prefrontal, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Yo les decía en videos anteriores, cuando veíamos la parte de los inicios de la neuropsicología, que existía una persona que había hecho algo, ¿no? Que se llamaba craneoscopía o bien frenología. En este caso, Gall mencionaba que, o por medio de las investigaciones que él había realizado, que había personas que tenían como muy desarrollada la cabeza, muy desarrollada la parte de la frente, pero eran personas que tenían conductas extrañas, que a veces llegaban a ser agresivos, violentos, que a veces no medían bien su juicio, que no eran unas personas como muy conscientes de las acciones, tenían problemas de conducta. Y créanme que Gall no estaba tan perdido en lo que él mencionaba. En aquel entonces, ¿no? Recordemos que cada uno de los espacios que dividía la frenología, bueno, hacía referencia a ciertas acciones y conductas que tenía la persona. Volviendo a eso, la parte prefrontal básicamente se encarga de eso, ¿no? De medir la personalidad del individuo, hacer la regulación a manera general del sentimiento que pueda llegar a tener, de determinar la iniciativa que pueda tener una persona y de medir el juicio, así como los procesos de atención. En este caso también tiene que ver con las cuestiones de los recuerdos. Ahí es donde va a estar. Lógicamente, él se va a encargar de procesar la información en ayuda de todos los demás lóbulos. Pero la parte prefrontal tiene que ver con esas conductas, con esos sentimientos, con esas personalidades, en específico con acciones que se tienen, ¿no? Meramente conductuales. De ahí que hay personas que pueden declarar que no están bien de sus facultades mentales. Por ejemplo, hay documentales donde personas, ¿no? Que son asesinos seriales, lo primero que hacen es declararse que no están, o que las acciones que cometieron fue por cuestiones mentales, que no tienen sus funciones bien definidas, digámoslo así, pero tiene que ver más, ya cuando hacen una investigación neurológica, que creen que tiene que ver con esto, ¿no? Con la parte de que su lóbulo prefrontal está desarrollado específicamente en esa área donde tal vez no existe la parte del juicio de un individuo, no existe un raciocinio en esa parte. O la personalidad y la conducta esta se vuelve muy agresiva. De hecho, cuando descubrieron esta área en específico, Combs, algo así, si no me falla la memoria, descubrió de acuerdo a uno de sus amigos que se golpeó con una varilla y literal lo atravesó, le atravesó la cabeza, digámoslo. Era una persona muy, muy tranquila, digamos así, pero el problema fue que posteriormente, bueno, tuvo conductas totalmente diferentes a las que él normalmente tenía. ¿Por qué? Porque efectivamente tuvo un daño en su prefrontal. Por ese, les digo, esa varilla que les menciono del accidente que tuvo. Entonces, va a haber principalmente modificaciones. Ahora, en el área premotora, bueno, ¿qué es lo que va a suceder?
Principalmente vamos a obtener la parte va a almacenar las actividades motoras, pero como resultado de una experiencia que nosotros hayamos tenido. Es decir, va a controlar esos movimientos de acuerdo a una experiencia. ¿A qué me refiero? Imaginemos que nosotros estamos en un columpio y en alguna de esas acciones que nosotros hicimos se nos ocurrió mientras estábamos en lo más alto saltar de ese columpio. Pero sucedió algo que hizo que nos cayera. Entonces, como resultado de esa experiencia que tuvimos, nuestra área motora va a guardar esa información para evitar que nosotros tengamos la repetición de esta actividad, ¿no? En cuestión motora, es decir, a lo mejor salté, pero no coloqué, o mi salto no fue seguro. Bueno, ahora voy a tener que, ya conozco cuál es la acción que va a suceder, voy a poder posteriormente llevarla a cabo de una manera diferente, de la cual se va a encargar nuestra área motora primaria, que sería la parte de acá. Aquí, recordemos que les había yo mencionado que tenemos los homúnculos de Perry, es decir, nuestra parte motora y nuestra parte sensitiva. En el caso del área motora primaria, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí básicamente se van a llevar a cabo los movimientos voluntarios del individuo de las diferentes partes del cuerpo. ¿A qué se debe? También porque nosotros tengamos aquí los homúnculos de Perry. De manera general, el lóbulo frontal básicamente es como si fuera el CPU de una computadora. Este se va a encargar de las funciones ejecutivas de todo nuestro cuerpo, es decir, dirigir sorpresivamente cada una es como si, de las acciones, ¿no? Es como si fuera el director de la orquesta, digámoslo así. Esa es la función general del lóbulo frontal. Se va a encargar de cuestiones como, por ejemplo, movimientos orgánicos, es decir, si hablamos del área de Broca, del área del habla que les mencionaba en el lóbulo temporal, bueno, el lóbulo frontal va a ser, o se va a encargar de los movimientos orgánicos que tengan que ver con la fonoarticulación. En el caso de las funciones ejecutivas, bueno, va a ser la dirección de nuestra conducta, que tenga un inicio y que ésta tenga un fin, va a hacer la parte de la comprensión de la atención, va a haber planificación, va a ser secuenciación, existe la motivación, les digo la parte de la conducta, la parte del juicio, la parte del recuerdo, eh, algunas acciones que hacen referencia a la memoria, tienen que ver todo con el lóbulo frontal. Al inicio yo les decía que hay no solamente 4 lóbulos, sino que tenemos más lóbulos. Uno de ellos es, en este caso, el lóbulo insular o la ínsula, cualquiera de los dos nombres es correcto. Este lóbulo se va a encontrar básicamente ubicada por debajo de la cisura de Silvio, es decir, va a estar entre la parte temporal y la parte parietal inferior. Si nosotros vemos con estas pancitas que lo están jalando, con estas titas, esta parte de aquí sería nuestro lóbulo temporal y esta parte de aquí sería nuestro lóbulo parietal. Ahí, por debajo de esos dos lóbulos, nosotros vamos a encontrar el lóbulo insular o bien la ínsula. Este tiene que ver con cuestiones de la conciencia. Está básicamente conectado con el sistema límbico. ¿Qué es lo que va a revisar de manera general el sistema, no? Se va a encargar de las cuestiones emocionales, de generar estos estados viscerales de emoción, es decir, que nosotros podemos experimentar tanto un nivel de felicidad muy alto como un nivel de tristeza demasiado bajo, ¿no? Va también a ser parte de la experiencia emocional que nosotros vamos a ir adquiriendo, del reconocimiento de los sentimientos, de la interpretación de esos estados corporales, haciendo referencia a las cuestiones emocionales, ¿no? Si, por ejemplo, yo cuando lloro hago cierta posición o yo supongo que les ha pasado que a veces hacen o nos dicen, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás así? Bueno, tiene que ver con las cuestiones de la interpretación de los estados corporales. También va a ser el encargado de las experiencias de dolor
de el reconocimiento de las emociones, por ejemplo, como el odio, como el amor, la parte del miedo, del disgusto, y que al final esté asociado de manera consciente a nuestro cuerpo. De ahí que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ciertas emociones, en este caso la ínsula, bueno, se va a encargar de activar ese deseo consciente, por ejemplo, por la parte de la comida. ¿Sí? Pero es debido a esas emociones que nosotros sentimos. El otro lóbulo, que más que lóbulo tiene que ver con la cuestión del sistema, es la parte del sistema límbico. Este sistema, recordemos que va a atravesar nuestro, básicamente, el frontal, el parietal y el temporal, y se va a encargar, no sé si recordarán, en el video anterior que aquí teníamos, donde está el cuerpo calloso, luego estaba el tálamo, luego la hipófisis, la amígdala, y luego por ahí yo les había hecho referencia sobre el sistema límbico. Ese es el que se considera, sin embargo, de manera formal, solamente van a ser el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, y en este caso, el lóbulo insular. En el siguiente video van a poder ver la cuestión de los homúnculos de Penfield, la representación gráfica de las cortezas cerebrales de cada uno de ellos y cómo este va a dar sentido al movimiento y cómo va a ser responsable también, ¿no?, del intercambio de información tanto de manera sensorial como de manera motora, y donde básicamente se encuentra ubicado entre nuestro lóbulo frontal y nuestro lóbulo parietal.